que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo te quiera. El maestro dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque les van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puede decirle a un hermano: déjame que te saque la mota, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 1 al 5. Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero muy lentas para corregirse a sí mismo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de junio, año 2021. Que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Ese capítulo 7, Evangelio según San Mateo, nos permite disfrutar, aprender, profundizar y tener en cuenta ese sermón del monte de Jesús de Nazaret, acompañado de una cantidad de enseñanzas para vivir auténticamente una vida cristiana buena, para vivir solidariamente en una sociedad, para aprender a convivir con las demás personas, para entender que el lente con que debemos mirar a las demás personas siempre debería ser el de la misericordia, el de la bondad, que es lo que recomienda la Santa Biblia. Santa Teresa de Calcuta decía que ninguna persona tiene el derecho para condenar a otra persona. Los juicios temerarios que existen entre nosotros en la sociedad es denunciar a alguien por hacer algo que la misma persona hace, y a eso la Santa Biblia le llama hipócrita. Le llama hipócrita la Biblia a una persona que no se mira primero sus propios defectos, o si tiene tantos defectos, porque habla tanto de los demás y juzga tanto a las demás personas. ¿Cómo puede decirle a otra persona: permíteme que te corrija lo siguiente, mientras tú estás peor que esa persona? Entonces, un principio bueno para vivir en la sociedad, para entender que somos hermanos los unos con los otros, que no se trata de pasar la vida en este mundo guerreando contra los demás, sino que el planteamiento se llama caridad y misericordia. La manera de no equivocarse es entendiendo esa frase en grande de la Santa Biblia, que es: solo Dios tiene el poder de juzgar. San Ambrosio hablaba de la corrección fraterna y de la corrección amiga, es decir, de la corrección de considerar más bien tener la caridad y la misericordia con las demás personas. San Juan Pablo II, en una audiencia del año 1987, el Papa decía que Jesucristo tiene el poder de juzgar, que Jesucristo es el Dios de los vivos y de los muertos, y así quedó escrito en la Santa Biblia, en el capítulo 10, verso 42 del libro de las Actas de los Apóstoles. También advertía el santo que así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también el Hijo tiene la vida y el poder de juzgar. Por tanto, el poder es de Dios, única y exclusivamente de Dios.
El mismo juzgar entonces perteneces a la obra de la salvación. Es un acto salvífico de Dios. Solamente Dios organiza a la persona. Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar al mundo, dice el Papa, sino para que el mundo se salve por él. Capítulo 3, verso 17, Evangelio según San Juan. El Papa Francisco logró una excelente catequesis un 23 de junio del año 2014 en la Casa Santa Marta en una homilía con motivo de su misa cotidiana. Decía como 3, 4, 5, 6 frases que son contundentes para aprender a convivir con las demás personas y no caer en ese error gravísimo de ser hipócrita con las demás personas. Casi como dice el Papa, la persona que es atrevida de estar hablando de los demás es una persona hipócrita, decía el Papa Francisco. La primera frase del Papa Francisco es que nadie debe juzgar. Debería ser un buen principio de vida cristiana, de vida social, de vida comunitaria, de vida familiar entre las mismas familias. Segunda frase del Papa: quien juzga se pone en el lugar de Dios, y cuando un ser humano se pone en el lugar de Dios, se somete a equivocarse muy fácilmente, dice el Papa Francisco. Tercero, juzgar a los demás nos lleva a la hipocresía. Y nos lleva a la hipocresía porque la persona que juzga se equivoca y se confunde y se convierte en una persona derrotada. Es decir, porque va a encontrar siempre alguien que le diga la persona que está hablando y está juzgando a los demás como se equivoca. Uno no debe juzgar a los demás teniendo tantos defectos como ser humano. Cuarto, quien juzga se equivoca siempre, dice el Papa Francisco, porque se pone en el lugar del Salvador del mundo, que es el único juez. El poder de juzgar todas las personas lo tiene Dios, solamente Dios. No vino a condenar a nadie. Quinto, no solo se equivoca, también se confunde, dice el Papa, porque las personas, algunas mantienen obsesionadas de querer juzgar a las demás personas. Es decir, como esa preocupación de estar mirándole al otro qué defecto tiene, y a mí me gustaría que usted corrigiera este defecto, a mí me gustaría que usted fuera mejor persona, a mí me gustaría que este detalle que tiene usted, esa preocupación hipócrita, entre comillas, falsa, dice el Papa Francisco, hace que la persona siempre se equivoque y se confunda en la misión que no es la suya. El juez soberbio y suficiente que se equivoca de lugar porque toma el lugar de Dios y apuesta por una derrota siempre porque lo van a juzgar. La de ser juzgado con lo que él mismo está juzgando a los demás, tal como lo dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo aprendemos de ideas importantes, trascendentales? Las personas son muy veloces para juzgar a los demás y son muy lentas para corregirse a sí mismo. El principio cristiano, el principio ético, el principio moral es aprender a vivir en una sociedad donde una persona entienda que el único juez de este mundo se llama Dios. Señor, ten piedad. Siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho.